Cuando nosotros vamos a discutir un sistema, lo que vamos a hacer, discutir un sistema, cuando nosotros hablamos de esto, nos estamos refiriendo a que tenemos que determinar qué tipo de sistema es, ¿vale? Tenemos que determinar si es un sistema compatible determinado, si es un sistema compatible indeterminado, si es un sistema incompatible, ¿vale? Los sistemas pueden tener estas tres formas, ¿vale? De momento para nosotros, ¿vale? Porque estamos trabajando con estructuras algebraicas simples, porque entonces pues ya está, simplemente pues tendremos a nosotros aquí pues nuestros tres tipos de sistemas. ¿Hay más tipos de sistemas? Sí, hay más tipos de sistemas. Hay sistemas, por ejemplo, que son sistemas no lineales, en los que siguen un patrón, ¿vale? En el que tienen pues una serie de soluciones que son infinitas, pero siguen un patrón. No es únicamente, por ejemplo, la intersección entre dos planos que generan una recta ni cosas de estas. Es simplemente, bueno, pues que pues siguen, como por ejemplo la función de seno con el eje, ¿vale? Tiene infinitas soluciones, ¿vale? Pero no es todo un intervalo, simplemente es un patrón definido, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que es un sistema compatible determinado. Un sistema compatible determinado es un sistema que tiene una única solución, ¿vale? Es decir, para nosotros, para nuestro sistema, es decir, van a ser o dos rectas que se corten en un punto, o van a ser tres planos que se corten también en un punto, van a ser cosas que se corten, se intersecten ahí en un punto, en un chiqui chiqui, ¿vale? Entonces, pues eso es básicamente que tengan una única solución. Por lo tanto, para los valores de x, y, z, t, todo eso va a ser solamente un numerito y ya está, ¿vale? ¿Qué pasa? Vale. Que nosotros luego nos vamos a encontrar con un sistema compatible indeterminado. ¿Qué pasa con los sistemas compatibles indeterminados? Bueno, pues un sistema compatible indeterminado es aquel que tiene infinitas soluciones, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las rectas, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos dos rectas que son coincidentes, decimos que es un sistema compatible indeterminado, ¿vale? Porque el punto de intersección, ¿vale? El punto de intersección es prácticamente, bueno, pues todos los puntos de intersección son todos los puntos de la recta. Cuando nosotros tenemos dos planos que intersectan, o tres planos que intersectan en una única recta, también es un sistema compatible indeterminado, ¿vale? Básicamente que tiene infinitas soluciones. Y luego nos vamos a encontrar, ¿vale? Luego nos vamos a encontrar con en la situación que tenemos un sistema incompatible. ¿Y qué pasa con los sistemas incompatibles? Pues obviamente, pues el único caso que nos faltaba, que era básicamente encontrarnos en un sistema que no tiene solución. Es decir, no hay solución, ¿vale? No tiene solución. Básicamente, pues dos rectas paralelas, por ejemplo, o tres planos paralelos, o dos planos que son paralelos y otro que los intersecta a los dos, pero los tres a la vez no tienen solución. Y esas situaciones, ¿vale? Vale. Bueno, lo que pasa, ¿vale? Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que aquí la situación no es determinar la solución. Eso ya es otro tipo de estudio y eso es, pues, resolver. Lo que yo quiero es discutir, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo que discutir un sistema? Bueno, cuando yo tengo que discutir un sistema, o mi objetivo, o lo que yo quiero, o lo que realmente a mí me gustaría, sería determinar qué tipo qué tipo de sistema me encuentro, pues es ver si es un sistema compatible determinado, un sistema compatible indeterminado o un sistema incompatible. ¿Cómo puedo saber si esto es un sistema tal, un sistema cual, o Pepito, o lo que sea? Bueno, pues es relativamente sencillo. Es decir, yo puedo utilizar una serie de algoritmos, una serie de métodos para discutir un sistema. Tenemos el método de Gauss, tenemos el método por discusión por el teorema de Roche-Frobenius, que es por rangos, que es el que nosotros vamos a utilizar, por cierto. Pero al final, es decir, la dinámica es la misma o muy parecida. Es saber cómo es, o sea, qué tipo de sistema es. Porque una vez que yo ya sé el tipo de sistema, yo ya puedo plantear un método de resolución o otro.
En nuestro caso, que lo más seguro, bueno, lo más seguro no, lo más grande que vamos a calcular o resolver va a ser un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas, tampoco es que se nos vaya a ir mucho la pinza. Bueno, pues vamos a cambiar nuestro método de resolución de uno a otro. Sabemos que si es un sistema incompatible, no hay método de resolución que valga. Te jodes y ya está, no tiene solución. Si es un sistema compatible indeterminado, pues tiene infinitas soluciones, por lo tanto tendremos que encontrar la recta o el plano al que se proyecta. Ya está. Y eso lo podemos hacer por el cuento de la vieja, lo podemos hacer por Cron, lo podemos hacer por un montón, bueno, por métodos normales y corrientes y ya está. Es decir, en nuestros casos, en los casos que nosotros vamos a tener, no va a cambiar significativamente el método de resolución porque sea un tipo de sistema u otro, ¿vale? Pero ya te digo, eso es porque nosotros estamos haciendo casos muy particulares y muy reducidos. Pero sí que tengo que decirte, y tengo la obligación de decirte, por mucho que no te lo vayan a decir otros, pero yo te lo digo, es que determinar qué tipo de sistema es cambia radicalmente la estrategia de resolución cuando estamos haciendo sistemas de verdad, no cuando estamos haciendo una tontería, como un piano, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque imagínate que nosotros pues tenemos pues un problema muy grande en el que, vamos a poner un ejemplo muy estúpido, pero tenemos pues una lista de la compra enorme, ¿vale? Con 100 productos diferentes. Y entonces pues tenemos, yo que sé, 200 familias diferentes, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas 200 familias diferentes va a comprar esos 100 productos pues de manera diferente. Es decir, a lo mejor va a comprar 3 del producto A, 5 del producto B, yo que sé. Y yo quiero saber el precio de cada uno de ellos, ¿vale? Claro, en el caso en el que yo, por ejemplo, me encuentre un sistema compatible determinado, pues perfecto, puedo determinar los precios de cada uno de los productos de manera exacta y perfecta. En cambio, si me da un sistema compatible indeterminado, es decir, que hay infinitas soluciones, ahí tenemos que hacer un ejercicio de interpretación, es decir, por qué nos genera, o porque nos falta información, o porque justamente ha habido muchas familias que han comprado exactamente lo mismo, las mismas cantidades, y entonces pues no podemos sacar información suficiente, ¿vale? Entonces pues nosotros tendríamos que sacar una serie de formulitas, de reglitas, en las que a nosotros nos determine el precio de cada uno de los cacharritos, ¿vale? En función del precio de los otros, ¿vale? Pero bueno, eso ya sería pues más a como, wow, esto por ejemplo en economía se utiliza mucho, y en otras ciencias experimentales donde juegan con cantidades, como por ejemplo en química. En química también se juega mucho con eso, ¿vale? No hay más que ver, por ejemplo, el ajuste de reacciones químicas, ¿vale? Vale. Muy bien, entonces pues ¿qué es lo que pasa? Pues un burro por tu casa. Lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar el teorema de Roche-Frobenius para hacer la discusión. Nosotros vamos a proceder a implementar el teorema de Roche-Frobenius. Para eso tú ya tienes que saber calcular rangos, ¿vale? Pero para ello vamos a poner pues un sistema random AX más BI más CZ es igual a D. Ahora A'X más B'I más A'X ¿vale? Bueno, pues Vale. nosotros de nuestro sistema, que va a ser un sistema normal y corriente, un 3x3, vamos a hacer el ejemplo, y luego vamos a hacer el caso general, ¿vale? El ejemplo lo vamos a poner para un caso 3x3, que va a ser el caso que nosotros más vayamos a trabajar, ¿vale? Es con el que más vayamos a trabajar va a ser con con un 3x3. Y bueno, la cosa es la siguiente, la cosa es que vamos a mencionar o vamos a llamar una matriz que será la matriz principal, A, le vamos a llamar la matriz principal, y entonces esta matriz principal será la matriz de coeficientes de las incógnitas, es decir, en este caso sería A, B, C, A', B', C', A', B', C', ¿vale? Esta sería la que nosotros vamos a llamar la matriz principal. ¿Bien? Sí. Y luego tendremos la matriz ampliada. La matriz ampliada pues sería básicamente la matriz principal, es decir, A, B, C, ¿vale? Y le meteríamos también la de términos independientes. A, D, D', ¿vale? Esta sería una matriz, en este caso 3x3, y esta sería una matriz 3x4, ¿vale?
Vale. Te digo, eso es un caso particular, ¿vale? Eso es un caso particular. Nuestro sistema puede tener 794 millones de ecuaciones y 10 millones de incógnitas y, en fin, o sea, esto no es representativo, ¿vale? Bueno, pues una vez que nosotros tenemos esto, pues el teorema de Roche-Frobenius nos dice lo siguiente. En este caso, para este caso, y esto es importante, para este caso en particular, nosotros tendríamos que, tendríamos que ver si el rango de la matriz principal y el rango de la matriz ampliada es el mismo. Si es el mismo, pueden ocurrir dos cosas, ¿vale? Si en este caso el rango es 3, ¿vale? El rango de A es igual al rango de la ampliada y es 3, entonces nos encontraríamos ante un sistema compatible determinado. Pero si el rango de A es igual al rango de la ampliada, pero este es inferior a 3, entonces diríamos que diríamos que nos encontramos ante un sistema compatible indeterminado, ¿vale? Vale. Y ahora, si el rango de la principal es distinto al rango de la ampliada, ¿vale? Pues entonces nos encontraremos ante un sistema incompatible, que no tiene solución. Bueno, el por qué si alcanza rango máximo y por qué no alcanza rango máximo es un sistema compatible determinado o sistema compatible indeterminado, lo explicaremos más detalladamente en otro momento, pero no voy a dejar pasar la oportunidad ahora para explicarte al menos un poquito por qué ocurre eso. El rango al final, ¿qué es? El rango es la cantidad de vectores linealmente independientes que tiene, en este caso, esta matriz, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que alcanzamos rango 3, esto quiere decir que cada uno de los vectores de la matriz principal, o de la ampliada, poseen una forma diferente, ¿vale? Cada uno posee una forma diferente y amplía a un espacio diferente. Es decir, yo pues genero una especie de volumen, ¿vale? Dentro de esos tres vectores. Vale, pues si yo asocio un plano a cada uno de esos vectores, es decir, un vector asociado a un plano es el vector perpendicular, ¿vale? Es decir, si yo por ejemplo tengo el ABC, que es el vector, pues el vector este es este de aquí, pero que asocia a este plano de aquí, ¿vale? Que es el plano justamente perpendicular, ¿vale? Esto ya veremos, en su día ya veremos por qué y todo eso, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué pasa si yo me encuentro con tres planos que tienen vectores linealmente independientes entre sí? Bueno, pues tú con el GeoGebra te puedes poner a jugar, pero te prometo que si tienes tres vectores linealmente independientes, los planos asociados a cada uno de esos vectores, te puedo asegurar, te aseguro, te juro, te perjuro y te rejuro que van a tener una única solución, es decir, van a intersectar en solamente un único punto, ¿vale? En un único punto. Da igual cómo los dispongas, siempre y cuando sea un sistema compatible determinado, es decir, que los tres vectores sean linealmente independientes, los tres planos van a interseccionarse en un único punto, ¿vale? Vale. Ahora bien, eso es porque ocupa todo el espacio en el que se puede dibujar cosas. Pero ¿qué pasa si no ocupa todo el espacio? ¿Qué pasa si es rango 2 y entonces la ampliada también es rango 2? Que esa ya es otra. Bueno, yo siempre he utilizado pues una explicación así un poco como de patio de colegio, que es una muy mala explicación en el sentido de que no cuadra con la realidad, pero como para idea intuitiva pues va bastante bien. Y es que el rango de la principal me va a determinar, entre muchas comillas, la cantidad de formas que va a tener el sistema. ¿Por qué digo que no es tal que así? Porque, a ver, en esencia sí que es así, porque al final lo que dota la forma del plano o del vector es el propio vector. Es decir, si yo cambio el vector y lo dispongo de otra manera, pues el plano también va a cambiar. A no ser que solamente le cambie el módulo, ¿sabes? Si que cambie el módulo o el sentido ya está, ¿vale? Pero si le cambio la dirección, sí que va a cambiar el plano. Entonces, pues la matriz principal yo siempre la intento mencionar, la intento llamar como lo que va a determinar las formas, ¿vale? En cambio, la ampliada, la de términos, o sea, lo que coge los términos independientes me va a marcar la cantidad de posiciones. ¿Por qué digo la cantidad de posiciones? Porque es el término independiente. Y el término independiente siempre me ubica el punto de corte con uno de los ejes. Entonces, claro, si yo cambio solamente la parte de la ampliada que me modifica, que es añadirle una columna, pues lo que hace es cambiar la posición. Es decir, imagínate que yo tengo, por ejemplo, pues tres planos, ¿vale? Imagínate que esto es tridimensional, ¿vale? Así, así y así, ¿vale?
Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que estos tres planos se intersectan aquí, ¿vale? Y se intersectan en una recta, que la recta sería bueno, la recta es como si yo aquí, esto saliese aquí como un fuf, ¿vale? Pues esto sería como la recta, ¿vale? Imagínate que estos están como planos así que... Vale, ¿qué pasa si yo cambio, por ejemplo, la ampliada? Es decir, ¿qué pasa si yo, en vez de tener esta la elevo? Es decir, si la elevo, esto, chaca, ¿vale? Bueno, que esto pasa de ser un sistema compatible indeterminado a ser un sistema incompatible, porque los tres a la vez no cortan en ningún punto, ¿vale? De todas maneras, ya me estoy adelantando, porque estas cosas te las tengo que explicar ya luego cuando las hagamos un poco más visuales, pero bueno. Pero bueno, aquí nosotros tendríamos el teorema de Roche-Frobenius, el teorema de Roche-Frobenius para el caso particular de un 3×3. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso genérico? Es decir, ¿cómo funciona el teorema de Roche-Frobenius en un caso genérico? El teorema de Roche-Frobenius, en un caso pues más normal y corriente, pues sería el siguiente. Si nosotros tenemos el rango de A, que es igual al rango de la ampliada, y este de aquí es igual al número de incógnitas del sistema, diríamos que es un sistema compatible determinado. Si nosotros tenemos que el rango de A es igual al rango de la ampliada, pero este es inferior al número de incógnitas, diremos que es un sistema compatible indeterminado. Y si tenemos el rango de A diferente al rango de la ampliada, diremos que es un sistema incompatible, ¿vale? Vale. Bien. Ahora, propiedades no, simplemente cosas que nosotros debemos de saber. Bueno, es obvio, pero por si acaso lo digo, ¿vale? Es obvio de que el rango de cualquier matriz siempre va a ser distinto de 0, a no ser que A sea la matriz nula, ¿vale? Solo la matriz nula posee rango 0. Si no, decir rango 0 es una soberana tontería, ¿vale? Siguiente cosa. El rango de la ampliada siempre será mayor o igual al rango de la principal. Siempre. Y ojo, en caso de ser mayor, solo será 1 mayor. Es decir, yo no puedo tener la principal que sea rango 2 y que la ampliada sea rango 7. Eso no puede ser. En nuestros sistemas, ¿eh? ¿Bien o no? ¿Y en otros? En otros sistemas, pero esto lo utilizan más los físicos y estas mierdas. En otros sistemas donde, por ejemplo, tenemos los términos independientes y cada uno de los términos independientes están en diferentes cuerpos, entonces ya sí, ¿vale? Pero en nuestro caso va a estar todo en el cuerpo de los reales, ¿vale? Solamente vamos a tener un término independiente. No vamos a tener estructuras algebraicas que aparezcan y desaparezcan ahí y hagan cosas raras en 27 dimensiones, ¿vale? Vale. Pero bueno, que... Si quieres meterte en variable compleja o sea, en análisis complejo de varias variables, allá tú. Yo dimito. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Bien o no? Sí. Bueno, pues eso básicamente es cómo vamos a discutir el sistema.